Era un día de febrero del año 2015. La lluvia caía de manera incesante sobre la ciudad de Córdoba. Un sector de las afueras de la ciudad era particularmente arrasado por fuertes inundaciones que inundaban las viviendas e incluso se llevaron la vida de algunas personas. Yo veía consternada lo que parecía ser una catástrofe. Las imágenes de televisión y de los distintos medios mostraban a la gente que se acercaba donando distintos elementos que podían ser útiles para aquellos que habían perdido todo o casi todo. A otros que con palas y mucho esfuerzo solidario intentaban sacar todo el barro acumulado. La desolación y desesperación se veía en sus rostros. Yo quería ayudar. Me preguntaba, pensaba, ¿y un psicoanalista? ¿Ahí qué? Me resultaba bastante absurda la idea de que un analista fuera allí a plantear, ¿lo escucho? ¿Quiere contarme qué le pasa? Llegué a un sector inundado y cuando empecé a meterme en el barro, me cuestioné y dije, ¿qué estoy haciendo acá en el barro? Después a lo lejos vi un grupo de gente y me acerqué y vi un panorama desolador. Por un lado, voluntarios que iban y venían llevando barro, cargando escombros, y por el otro lado, la gente inundada, inmóvil. Bastante era lo que no sabía. ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿Si era posible? ¿Y de qué manera iba a trabajar? Y mis preguntas continuaban. ¿Habría allí la posibilidad de un espacio analítico? ¿La producción de esa intimidad analítica en la que dos extraños se reúnen por el sufrimiento de uno y la intención de escucha o ayuda en el otro? Inmediatamente propuse construir con ellos un espacio para que me pudieran contar qué les estaba pasando. Una mujer ofreció una habitación de su casa que no había sido tan afectada por las aguas. En medio de la humedad que impregnaba paredes y objetos, entré a lo que habían dispuesto sería el consultorio de la psicóloga de niños, a quien esperaban con una lista que a la manera de agenda de turnos un grupo de personas había organizado. Esa especie de rodeo que nosotros solemos hacer con los pacientes para llegar al núcleo de su sufrimiento, en este caso no era necesario, el dolor aparecía allí. Desde las primeras entrevistas, las personas manifestaron su deseo de ser escuchadas. Traían su dolor por las cosas que acababan de perder, traían su terror ante la posibilidad de que los acontecimientos de inundación volvieran a pasar, pero lo que más los movilizaba eran los hechos inexplicables. Algunos de ellos tenían sensaciones sinestésicas que no podían explicar. Adormecimiento de los dedos, algunos sentían permanentemente los pies mojados, escalofríos continuos. Y lo que más les perturbaba a la mayoría eran esos sueños que los despertaba, los típicos sueños recurrentes frente a los hechos traumáticos. En los inicios, en los primeros encuentros, escuchaba cómo describían con vehemencia y detalladamente impactantes escenas de cómo habían sobrevivido a la inundación de sus casas y de la zona donde vivían. Parecía que este acontecimiento había desbordado no solo los márgenes y el cauce del río, sino también los del psiquismo de cada uno de ellos. Era angustiante escuchar la descripción de cómo sobrevivieron a una catástrofe junto a sus hijos, solos, con algún vecino, entre el miedo, la duda y la certeza posible de morir en un instante. Una de las cosas que me llamó la atención fue que las personas entrevistadas hacían referencia a la marca de agua que había dejado la inundación. Al principio lo vi como
un comentario anecdótico, pero la insistencia en señalarme esa marca y en compararla con la que ellos tenían en su casa, me hizo pensar que tal vez esa marca remitía a otra cosa. Una de las pacientes me comentó que estaba participando de un proyecto con otros vecinos que se llamaba Marcas de Agua. Esto estaba a cargo de una comunicadora social, María Emilia Ruiz, y el proyecto consistía en dejar registros fotográficos de personas que habían sido inundadas y que se sacaban la foto al lado de las marcas en su casa. Otra de las manifestaciones que me llamó la atención era la imperiosa necesidad de buscar un gran otro responsable de todo lo acontecido. Ciertamente hay responsables directos e indirectos por lo que pasó, desde la persona encargada de las compuertas de los diques hasta la decisión política de autorizar los desmontes ilimitados y la falta de obra pública. Pero había una insistencia particular en buscar un responsable. Con el tiempo, esa inundación, esos relatos dieron lugar a otros. Y otra vez el cuerpo, protagonista de enfermedad, dolor y muerte. Yo escuchaba y pensaba, ¿qué líquidos? Nauseabundos, sangrientos, de profundidades innombrables, infantiles, retornaban en la actual inundación, en la marea arrasadora de esta actual inundación. Otro trauma, otras pérdidas. También en mí se produjo una transformación y de aquel cuestionamiento inicial, ¿qué estoy haciendo en el barro?, fui moviéndome hacia una pregunta que tenía que ver con la dirección de la cura. ¿Qué podemos hacer de este barro? A medida que transcurrían las sesiones, tenía la impresión que cada uno de ellos iba construyendo su interior, su historia, así como construían y reconstruían sus casas asediadas por una inundación, construían su interior. Si tuviera que pensar en los efectos del trabajo que realicé con estos pacientes, podría decir que en ellos hubo un movimiento de la queja a la acción, de la posición de ser objetos de esa voluntad oscura del gran otro a sujetos dispuestos a participar y a resolver lo que les estaba pasando. Y vuelve aquí la pregunta inicial. ¿Es posible el psicoanálisis más allá de los márgenes y bordes del consultorio? A nosotras, la intimidad de esta experiencia nos dijo que sí.